Bueno, muy buenas a todos. En este video, el 20 de diciembre, a las 9 y cuarto más o menos de la mañana, me desperté con sensaciones muy contrarias a las que esperaba, entendiendo lo que estoy haciendo, en el proceso en el cual estoy y diversas otras cosas que me llevan a hacer este video. Digamos, pretendía estar viviendo otras cosas, no desde la pretensión desde una pretensión negativa, simplemente quería que las cosas se den de manera diferente. Y a lo que quiero llegar con esto es a que muchas veces nosotros queremos que las cosas salgan de una manera, pero la vida, comprendida como una escuela, comprendida como el proyecto al que venimos desde las estrellas, es simplemente eso, un proyecto de aprendizaje. Y mi aprendizaje, en este caso, en el día de hoy, fueron dos. Uno lo vengo trabajando hace tiempo, pero hoy se terminó de cerrar. Y otro culminó hoy porque hoy nació o hoy se exacerbó y requirió que ponga conciencia en ese término del problema, o de lo que aparentemente era un problema, que no dejaba de ser la expresión imperfecta de mi energía, porque ahora van a entender a lo que quiero llegar. El punto es el siguiente: ¿cómo hacer para liberarnos del miedo? Este era el primer tema que tenía hace tiempo, porque hace tiempo vengo cortando con aquellas cosas que no me hacían bien, con aquellas cosas que sentía, o mejor dicho, que no sentía más seguir haciéndolas. Esto se traduce en familiares, relaciones, modos de relacionarme conmigo mismo. Le podemos poner los términos y las especificaciones que uno desee y considere. Llámese comer de más, llámese consumir alguna sustancia, llámese relacionarse desde la carencia, desde la dependencia, desde millones de cosas que particularmente yo ya no estaba dispuesto a continuar proliferándolas. No. Ya una vez que uno sigue al conejo blanco, como sucede en Alicia en el País de las Maravillas, cae por ese aparentemente túnel de la perdición, pero precisamente entra en un mundo nuevo. Y entra en un mundo entra en un mundo que cuesta volver a ver el antiguo mundo y no darse cuenta de que lo estás volviendo a ver, que estás habitando de nuevo en el antiguo mundo. No te podés hacer el pelotudo de nuevo una vez que vos ya viste, una vez que vos ya resolviste. No podés volver mintiéndote. Entonces, esta alegoría o esta frase simplemente es la metáfora de que yo ya había visto
de que yo ya había reconocido cuáles eran mis patrones, de que yo ya había visto cuáles eran las cosas que debía cambiar, las cosas que debía armonizar. Y la enseñanza de la liberación del miedo y el cómo liberarnos del miedo reside desde mi vida, desde lo que yo experimenté. Considero que hay una experimentación compartida en la Tierra, que las personas se experimentan de una forma, llegan a los mismos puntos y viven las mismas cosas, todos por igual, solamente que en esencia es todos por igual. Es decir, todos tienen una situación en la cual deben replantearse su valor personal y revalorizarse. Cambia la circunstancia, cambia el motivo, cambia la persona y sobre todo cambia el detonante. Y también si hay o no detonante, porque ese es el segundo punto al que quiero llegar. ¿Cómo nos liberamos del miedo? Bueno, en mi experiencia, el miedo llegó como detonante. ¿Te liberas del miedo o te liberas del miedo? Porque uno puede, esto por ahí es un tanto cliché, pero muchas veces se dice que es más sabio aprender de los errores ajenos. Y es que guarda mucha conciencia esa frase, precisamente porque cuando uno logra adquirir conciencia desde un proceso ajeno, uno se está ahorrando el proceso. Simplemente está permitiendo que esa información se integre de manera rápida e instantánea, porque se integra, simplemente eso. Integrás dentro tuyo, dentro de la corporalidad, se descarga esa información sin la necesidad de que vos tengas que pasarlo. Ahora, si llegan las pruebas o llegan los momentos en los cuales tenés que vivir estas armonizaciones, vamos a decirle, porque no dejan de ser armonizaciones de cosas que están desarmonizadas, ahí está, digamos, vivís lo que tenés que vivir. Entonces, en mi caso, tenía mucho miedo, no miedo de aterrorizado, sino simplemente miedos de no y sí y pero. Y simplemente se me puso en una situación tal de presión, de hasta cuándo voy a seguir así, que simplemente la no resonancia con estas cosas que ya había visto, que ya no me hacían bien, que no quería seguir proliferando en mi vida, me llevaron a decir, bueno, tomo la decisión, me voy, me mudo, comienzo, hago, creo y creo, o sea, creo de crear y creo de creer, que al fin y al cabo es lo mismo, pero hay una pequeña distinción por ahí. Entonces, desde mi experiencia les puedo decir que del miedo uno se libera cuando entiende que detrás del miedo escúchese, en vez de léase, escúchese que cuando digo que detrás del miedo, escúchese que cuando digo que se entienda, quiere decir que se acople, que se integre. Porque vos podés estar escuchando esto, pero si no integrás esto como un libro, como cualquier otro video, como un podcast, como a tu pareja, como a tu papá, como a tu mamá, como a un ser querido, como a un amigo, si vos no estás ahí y estás integrando la información que está llegando, porque estás emitiendo información y está llegando información así constantemente, si vos no estás en ese intercambio y no estás permitiendo que la información se integre, va a sonar cliché y va a sonar sin sentido o hasta muy fácil de comprender. Pero es que en la simpleza se encuentra la verdadera resolución de las cosas. Entonces, si uno... Disculpen.
Si uno eh, comprende que detrás del miedo está lo nuevo, si uno comprende que detrás del miedo está lo nuevo, que detrás del miedo está lo que hoy aparece de forma irresoluble, uno en vez de estar evitando el miedo estaría buscando en qué cosas le teme para ver qué cosas no estás pudiendo ver, para ver qué cosas te podés encontrar detrás de eso que no estás pudiendo ver para resolver lo que no estás pudiendo. ¿Me explico? Es decir, ya esto hablé en otro video, el sistema de activación reticular ya no es no quiero tener miedo, ya no es no deseo tener situaciones en las cuales me desafíe el miedo, es dónde estoy teniendo miedo, a qué le estoy teniendo miedo, y voy hacia ello. Como si el miedo fuese una catarata, me baño en ella, y detrás de ella está la cueva, como muchas cataratas, que detrás de la cortina inmensa de agua se encuentra una cueva. Esto es exactamente lo mismo. Detrás de esa ilusoria cortina de miedo se encuentra eso que estamos desaprovechando, eso que estamos deseando, eso que nos está esperando, que nos está llamando. Pero es ahí donde flaqueamos y donde el miedo te vuelve a dejar en el momento previo a pasar. Entonces, yo creo, después de haber experimentado varias veces esta situación de, bueno, ¿qué me está pasando? Check, sé qué me está pasando. Bueno, ¿cómo lo puedo resolver? Check, sé cómo lo puedo resolver. Bueno, ¿qué voy a hacer para resolverlo? Y no sé. Ahí es donde el miedo, o donde el ego, que gestiona esa acción para seguir en el estadio de comodidad o en la zona de confort, es donde empieza a poner contexto mental y más preguntas y más cuestiones para poder precisamente quedarse donde está. Entonces, si se comprendería esta relación de 3 pasos, sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. Así, 1, 2, 3. Seguido, fluido, concreto. 1, 2, 3. Porque si hacemos 1, 2 y nos quedamos, le damos cabida al miedo, que sea procesado por el ego, falso e ilusorio, cabe aclarar. Diferente es tener un miedo irracional, que es diferente, que eso es otro trabajo, eso es otra introspección y es otra el abordaje es otro el abordaje que se debe de hacer para precisamente garantizar o simplemente permitir que ese miedo irracional se solucione. Son diferentes esos miedos. Pero ese es el punto de hoy. Que el miedo llega para dictarte por dónde es. Porque detrás de esos miedos es donde se encuentra la recompensa. Detrás de esos miedos es donde se encuentra esa información que alguna vez te llegó. Porque te llegó la información, dijiste, bueno, puedo hacer esto, bueno, lo hago. Y te fuiste quedando. Y después cuando decís, che, me quedé, che, era esto, volvés y decís, acá estaba toda la información que había, que había deducido, que había canalizado, me había llegado, que había escrito, que había leído, que simplemente estaba, y estaba toda lista, aglomerada, pero todavía por ahí no era el momento, porque precisamente el momento de esa llegada de información era para que entiendas que era por ahí.
en otro tiempo tenés que entender que estabas siendo coaccionado por un miedo, y en el tercer tiempo, o en el presente, te diste cuenta de que el miedo era ilusorio y que detrás del miedo se encontraba todo eso que dejaste pasar por el miedo, y el miedo convive con vos constantemente y simplemente tenés que darte cuenta por dónde está yendo el miedo, qué estás queriendo evitar con ese miedo, si es un miedo irracional a algo, a una situación, a un trauma, a una persona o a un determinado contexto. Eso, como digo, es otro trabajo que no pretendo ahondarlo en este video. Y simplemente, como decían los campeones del mundo de Argentina, romper la pared, pasar la catarata, porque es tan solo dar el paso, porque no existe otra cosa. Porque cuando te das cuenta que es una ilusión es simplemente una ilusión. No, no es otra cosa, es una ilusión. Y si es una ilusión, no se tiene que romper, se diluye. Y no hay que hacer nada más que tan solo dar el paso para diluir esa ilusión. Y quería decir otra cosa hoy, eran 2 puntos. Pero lo de los tiempos. Los tiempos son divinos. Y quiero que quede muy en claro esto. Los tiempos son divinos. Los tiempos son divinos. Nosotros, como seres espirituales, encarnados en un cuerpo biológico y tecnológico, biotecnológico le podríamos decir, nos acostumbramos a tener una relación de demanda y dependencia con la materia. Es decir, quiero, pido, obtengo, quiero, deseo, tengo. Y nos acostumbramos a ser y a relacionarnos desde lo que quiero, pido, tengo, deseo, proyecto, desde la materia. Desde la materia. Porque nos valorizamos por el valor que tiene una persona ajena. Nos valorizamos por el estatus. Nos valorizamos por las obtenciones, los logros, los méritos ajenos en comparativa. Y no nos revalorizamos nosotros mismos por ser, simplemente. Y lo que se te despierte con esto que acabo de decir, habla de vos. Si se te despiertan, wow, claro, claridad, claro, yo soy un ser encarnado acá, no, o sea, y hay buenas emociones, puede ser que vayas por buen camino. No sé cuál es el buen camino, cuál es el mal camino. De mi vida sí lo sé, y podría decirte más o menos cuál es. No quiere decir que de la tuya así sea. Entonces, al acostumbrarnos a relacionarnos en determinados tiempos, en determinadas demandas, en este plano, todos los otros trabajos que hacemos internamente, al ser espirituales, al ser lumínicos, tienen otra velocidad. Otra velocidad. Esto se puede explicar desde la física. ¿Por qué cuando hay una tormenta eléctrica primero vemos el rayo y después el trueno? Porque la velocidad de la luz viaja 3 veces más rápido, 4 veces más rápido que la velocidad del sonido. Y si reducimos todo a que son ondas, a la teoría de cuerdas, a que son ondas vibrando así, la materia está con mayor ondulación en tiempo. O sea, si hacemos una variable así y así, sería ondulación y tiempo, o ondulación y tiempo, y la ondulación sería más lenta en tiempo en la materia. Entonces la materia y la acomodación de
trabajo, persona, pareja, relaciones, entorno, emprendimiento, proyectos, lo que sea, va a ser, bueno, en un año yo moví todo mi árbol, moví todos mis amigos, moví todo. Bueno, la materia va a decir, che, pará, o sea, bueno, esta es la materia. En mayor tiempo, esta es la materia. Mayor tiempo, menor cantidad de ondulaciones. Y la luz es en menor tiempo, así, vuela la luz. Entonces, si nosotros de repente nos vamos para adentro, hacemos trabajo espiritual, empezamos a sanar, bueno, a armonizar cosas. Relación con uno mismo, relación con los otros, desde dónde nos relacionamos, qué pretendemos, qué requerimos, qué preferimos, qué no queremos más, qué deseamos. Y después de haber hecho todo ese trabajo, empezamos a hacer el trabajo con las personas, vamos, hablamos, decimos, ponemos límites, no permitimos, dejamos de dar permisos, sacamos cosas, nos despojamos de ropa, todos los trabajos que se puedan llegar a hacer. Terapia, armonización de patrones repetitivos, armonización de pensamientos, de creencias. Claro, eso se puede hacer muy rápido, muy rápido. ¿Por qué? Porque es luz, porque es interno, porque es tu espíritu. Entonces, ¿qué vas a notar? Que estás así, estás haciendo un montón de cosas, que estás vibrando, que estás a las chapas. Pero claro, en este juego, en este proyecto, existe la ley de dualidad. Quiere decir que hay un objeto que da y un objeto que recibe. Quiere decir que hay un objeto que está y un objeto que se proyecta como sombra. Hay un objeto que emite y otro que recibe. Bueno, esto ya lo dije. Hay una expansión y una contracción. Hay una fuerza centrífuga y centrípeta. Entonces, en esta dualidad nos vemos en que hay procesos que se pueden hacer así, porque así es la conciencia. Cuando uno toma conciencia y aprehende conciencia, la conciencia se integra, es automático. El cambio es instantáneo. Lo que no quiere decir que el acople y la recalibración energética y frecuencial de lo que con esta nueva frecuencia atraemos en esta, que es la materia, que está más lenta, más densificada y con otros tiempos, no quiere decir que estemos haciendo las cosas mal. No quiere decir que no hayamos hecho. Quiere decir que hay una diferencia de tiempos entre los procesos lumínicos, los procesos del ser, los procesos espirituales y los procesos materiales. ¿Que están interconectados? Sí, están interconectados. Pero nos aprendimos a relacionar con el otro, con la pareja, con el ser que tenemos adelante, desde este cuadrante, desde la materia, desde la que vibra denso, desde lo que tenés, desde lo que hiciste, desde lo que querés. Y no desde lo que somos verdaderamente. Y de los aprendizajes del trabajo interno. Es mi forma de ver la vida, es mi forma de ver las relaciones, es mi forma de ver la claridad en el otro y en mí. No me importa lo que tenés. Si lo que tenés no es tuyo tampoco. A mí me importa lo que hiciste. Lo que lograste con vos. ¿De dónde saliste? ¿Cuál fue tu proceso? ¿Cuál fue tu viaje del héroe? ¿Cuál fue tu desafío más grande? ¿Y cómo hiciste para resolverlo? Y si en ese desafío también hay materia de por medio y tenés una empresa y demás, y bueno, genial, porque encima más rico aún, porque los aprendizajes son dobles, se amalgaman dos aprendizajes. Se amalgama el aprendizaje del tipo espiritual y del tipo material.
porque también van en consonancia, no están divididos. La polarización en este proyecto te divide, más no la dualidad. La dualidad te hace entender que hay un centro y que hay una ley del uno, de unificación de uno, como comprendido como que todos somos uno, fractalizados en diferentes characters, en diferentes personajes. Pero ahí está, o sea, si uno se mantiene acá, entiende que hay una dualidad que está como siempre ondulando, y que una de las dos dualidades, quiere decir la luz, va así, mucho más rápido, y la otra va más lento. Entonces, unificando y resumiendo todo lo que dije en este video, los tiempos de Dios, o los tiempos, son divinos. Son divinos, porque, suponete, los pasos, 1, 2, 3. Materia y espiritualidad. En espíritu o en espiritualidad no nos estamos dando cabida a nuestro interior. No estamos siendo buenos gestores de nuestras emociones. ¿Qué se presenta? Y conflictos completamente relacionados a demandas emocionales de uno hacia el otro, como quiero que. Entonces ahí está el trabajo lumínico. Solucionamos eso. Ahora no llega nada y ahora... Bueno, ahí está. El tiempo tiene una dualidad. Lograste subsanar algo, armonizar algo tuyo interior en relación a la gestión emocional que estabas llevando, que no era la adecuada, no era la que estabas requiriendo y no era la que te iba a permitir conseguir amistades, parejas, relaciones nuevas. Pero todo ese campo informativo que a vos de repente cambiás porque decís, me estaba comportando de esta manera, y de repente tomaste conciencia, admitiste, te permitiste verte ahí en esa situación y tomar la decisión de cambiar, eso se hace así. Se hace así. Así como chasqueo, así. Lo otro tarda más tiempo en que se acople, en que se sintonice de nuevo y que de repente vayas a algún lado y pum, aparece esa persona. Tarda. Entonces, el miedo te va a decir que no hiciste, te va a decir que tenés que hacer más para que llegue, te va a decir que no sos suficiente, y hasta te va a decir que ya no hagas más, porque si ya estás en el camino entendiendo que tenés que hacer, que tenés que ir hacia eso, que ya sabés, que si vos mirás para adentro, ya sabés lo que tenés que hacer, te va a decir, no, tranqui, que ya hiciste mucho, tranqui, que estamos bien, ¿no? Tranqui, te va a decir. Entonces, el miedo y los tiempos van muy de la mano, porque uno tiene que aprender a estar centrado cuando la realidad no refleja el interior. Y también hacer una observación consciente de que si la realidad no refleja el interior, puede ser porque verdaderamente hay una incoherencia, de que no estamos siendo coherentes con nosotros, con nuestro propósito, con lo que estamos haciendo. Entonces la realidad está emitiendo una interferencia, porque es como, che, esto no. Entonces, esto no puede ser porque estamos siendo incoherentes. O puede ser que simplemente ya hayas hecho el trabajo correspondiente y con respecto a tu trabajo espiritual, y que no hayas podido darte cuenta de que el tiempo material es más denso, lento y conlleva otro tipo de proceso para que se den las situaciones que vos sintonizás después de haber hecho el trabajo espiritual y haber armonizado lo que tenías que armonizar adentro. Entonces, son dos películas viviendo así, entrelazadas. Una va más lenta, que se podría decir la materia, y la otra va a los chapazos. Va a los chapazos porque no tiene la luz. Se propaga por el éter, por el campo. No necesita un vehículo para propagarse. Nosotros somos luz y necesitamos este vehículo para poder habitarnos. Somos un contenedor de luz que está todo materializado y denso para poder concentrar la cantidad de luz que somos. Pero yo prendo una luz y la luz viaja, ¡fum! Entonces, nada, simplemente eso. Entender esta relación en estos puntos entre el miedo, entre los procesos internos y los procesos externos,
y sobre todo la identificación con la materia hace que tengamos más miedos y que nos apeguemos más a esta materia y que el espíritu termine socavado y en sufrimiento, porque el espíritu el espíritu no le interesa la materia, el espíritu es, el ser es, tiene, abundante, por naturaleza y constitución divina, no porque, o sea, ¿a quién le dicen, no, te falta? Al personaje que somos, a esto, y uno lo escucha y se lo cree y lo programa y lo empieza a reproducir en la realidad. Pero si... Ahí quedó. Y creo que en esta media hora se entendió bien claro lo que estoy atravesando, desde qué lado lo compartí y las pequeñas enseñanzas prácticas que dejé como para que puedan también aplicarlo a su vida, o simplemente si algún tipo de esta información les llega, les resuena y les ayuda en algo. Ya el fin, como siempre digo, es hacerlo y compartir, y ese es el fin de todo esto, es compartir lo que me llega en forma de aprendizaje, en forma de información, en forma de señal, en forma de lo que llega. Cuando llega prendo la cámara y lo brindo. Así que simplemente gracias a toda aquella persona que entra, que escucha. Y nada, nos vemos en otro video. Adiós.